Hola queridos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Os quiero dar las gracias infinitas porque en tan poco tiempo me habéis animado muchísimo a seguir haciendo vídeos. Vuestros comentarios y vuestras suscripciones son súper importantes. Por favor, ayudarme a mantener este proyecto y a seguirme motivado para hacer vídeos. Ahora, ¿dónde estamos? Vamos a daros un par de pistas. Este sitio, en la tierra de Israel, era el puerto principal que se dirigía hacia el oeste. Fue la capital de la provincia romana por 600 años. No solo eso, aquí vemos la ascendencia y la caída de la dinastía herodiana, mis queridos Herodes. Y por último, Pedro, Pablo y el Espíritu Santo estuvieron aquí. Entonces, hoy, en este primer vídeo del 2025, feliz 2025 a todo el mundo, vamos a visitar Cesarea, ni más ni menos, este sitio tan fabuloso que es una visita imprescindible cuando vengáis a Israel. Así que vamos a verlo. ¡Surprise! Dato curioso, ¿por qué en Israel todas las estatuas están sin cabezas? Podéis ver aquí en Cesarea que estas estatuas romanas y bizantinas están sin cabezas. Dejadme en vuestra opinión qué pensáis sobre esto, pero en Israel no tenemos casi estatuas que estén intactas. Esto tiene una razón, por favor dejad en los comentarios por qué, pero hay una estatua en particular, esta de aquí, que vemos que la cara está un poco destruida, pero no está destrozada del todo. ¿Por qué? Tanto en el cristianismo como en el islam, Jesús es o el Mesías o un profeta. Ahora, esta estatua ha sobrevivido los siglos. ¿Por qué sabemos que es Jesús? Pues por un dato muy importante, porque vemos que tiene aquí el Cordero. Jesús es el Cordero Pascual. ¿Y de dónde viene esta historia del Cordero Pascual? Pues nos vamos a tiempos remotos, a el sacrificio de Isaac, en el que Abraham, como hacían todos en aquel periodo, iban a sacrificar a su primogénito. Dios le había pedido esto. Aparece el ángel Gabriel y le dice, no hagas esto, sacrifica un cordero. Eso es lo que llamamos una prefiguración. Este cordero que Abraham sacrificó, en tiempos de Jesús tenemos la misma historia. Un padre que va a sacrificar a su hijo, que lo hace no como Abraham, para el perdón de los pecados. Y por eso el Cordero de Abraham se transfigura en Jesús. Y de ahí viene la historia del Cordero Pascual. Y es muy interesante esta escenografía que tenemos aquí en Cesarea, que nos dice que este sitio también ha sido cristiano por muchísimo tiempo. Cesarea es una ciudad clásica romana, con todas las características de una ciudad romana. Va a tener un cardo, va a tener un decumano, va a tener una zona de mercados, tiene un hipódromo, va a tener también un teatro, que es lo que tenemos justo detrás nuestra. Así que acompañarme y vamos a verlo por dentro. Como vemos, por ejemplo, estas salidas se llamaban los vomitorium. Cuando acababa el show, vamos a decir, la gente salía, pues como sale el día de hoy, de un concierto, por lo cual la gente saliendo daba la impresión de que el teatro estaba como vomitando la gente, y de ahí viene el nombre de vomitorium. Lo que vemos aquí también son todas las características de un teatro. Vemos los asientos, que vienen siendo lo que se llama cavea, y vemos que algunos de ellos todavía tienen la piedra original. Entonces vemos los asientos. Vemos también creo que se llama teazapán o algo así, disculparme, las escaleras que bajan por aquí, por el medio. Vemos también la zona de abajo, los azulejos azules son originales del tiempo de Herodes. Y vemos lo que es la orquesta. Ahora, durante tiempos antiguos, los shows aquí lo que hacían, mucho copia y pega de lo que hacían los griegos, pero los romanos hacían una parodia de las tragedias griegas. Se ponían máscaras, que de hecho hay una exhibición en un museo de arqueología en Milán donde están expuestas estas máscaras que los romanos utilizaban pues para hacer pantomima más que otra cosa. Y se ponía pues como un escenario ahí detrás en el que
actuaban los romanos. Algo también bastante interesante es que todo esto estaba tapado, había como un velum, se llamaba, como una especie de pórticos de tela que daba un poco de sombra. Y me imagino que estar sentado en la piedra un par de horas sería bastante incómodo, por lo cual, bueno, pues yo me traería un cojín de casa. Lo que es fascinante es que este sitio lleva en funcionamiento, bueno, no voy a decir 2000 años, porque vamos a estudiar también que ha habido una parada desde el siglo VII que llegan los musulmanes hasta los cruzados en el siglo XII, pero a día de hoy este sitio sigue siendo una sala de conciertos. De hecho, hay 2 sitios en Israel en el que cuando un artista nacional toca en este sitio, de repente se catapulta a la estratosfera, se convierte en un artista nacional. Y estos 2 sitios vienen siendo Cesarea y Masada. Todo artista israelí aspira a poder tocar aquí algún día para poder nombrarse como este artista nacional de antaño. Entonces, pues tenemos un sitio que es alucinante, que por 2000 años ha estado casi en uso. En uno de los últimos vídeos vimos la crucifixión de Jesús y hablamos de uno de los personajes principales del juicio de Jesús, que era ni más ni menos que Poncio Pilato. Ahora, Josephus Flavius nos habla de Poncio como si fuese amigo de toda la vida, de Poncio Pilato, y bueno, pues hay también evidencias dentro de la historia romana. Ahora, tenemos también el Nuevo Testamento que nos habla de Poncio Pilato. Sabéis de sobra que a mí, bueno, pues me gusta ir a los sitios y de repente pues encontrar las evidencias arqueológicas que nos hace que la Biblia vuelva a la vida. Y aquí en Cesarea, ni más ni menos, hemos encontrado evidencia de este personaje histórico, bíblico, fundamental en la historia de Jesús, que fue Poncio Pilato. Ahora, ¿quién era Poncio Pilato? Pues vamos a recordar que era el prefecto de Judea, era el jefe de la provincia, y él vivía aquí en Cesarea. Sabemos que él estaba en Jerusalén, como explicamos también en el vídeo anterior, para no solamente para el juicio y la crucifixión, sino porque era la Pascua. Entonces, desde el palacio, él lo que hacía era se iba a Jerusalén a pasar allí pues, las festividades. Con todo este rollo que os acabo de contar, lo que os quería decir es que la única evidencia arqueológica que tenemos de la existencia de Poncio Pilato se encontró aquí en el 1961. Vemos aquí una réplica de esta piedra que pone Tiberium, y después tenemos aquí Pontius Pilatus, Prefectus Judea, que esto en latín vendría siendo Tiberio, que era el César del momento, y nos habla de Poncio Pilato como prefecto de la provincia de Judea. Esto es alucinante, es un descubrimiento de antemano, porque hasta antes no teníamos ninguna prueba arqueológica y de hecho pues muchas teorías que decían que este señor no existía adelante. Pues bueno, pues a aquellos que denegaban que tenían esta teoría, aquí tenemos la prueba arqueológica hoy que se encuentra en la original en el Museo de Israel, que nos da evidencia de la existencia de Poncio Pilato como prefecto de Judea, tal y cual como nos dice la Biblia. Estamos en el Palacio de Cesarea. Estamos en el otro de los palacios de mi querido Herodes. ¿Y por qué le digo querido siempre? Porque muchos de los sitios que nos dan evidencia de lo que pasaba aquí fueron construidos por este señor. Tenemos muchísimos escenarios en Cesarea, dentro de Hechos. Esto fue construido por Herodes. Ahora, Herodes era un señor muy extravagante y cualquiera de sus construcciones tenían que ser impresionantes. Lo que vemos aquí es el palacio o las ruinas. Él pidió que su palacio estuviese construido encima del agua. Y esto, como veremos luego en el puerto, se utilizaba no solo la roca original, pero también ceniza volcánica para construir las plataformas encima del agua. Ahora, no solo vemos los mosaicos aquí abajo que son originales,
pero sino también esta parte en el medio en la que llegaba agua fresca desde los acueductos que veremos más tarde. Este señor construía siempre sitios alucinantes. ¿Y por qué le llamó Cesarea? Bueno, él tenía muy buena relación con Roma, o bueno, pues tenía que tener muy buena relación con Roma para seguir siendo o mantener su estatus de rey de los judíos, por lo cual decidió construir esta ciudad y dedicársela a el César, César Augusto. Y de ahí viene César Marítima, porque esto se convirtió en el primer puerto. Tenemos Jaffa, pero Jaffa era un puerto muy pequeño. Ahora, esta ciudad tenía una tendencia a ser más pagana. Tenemos Jerusalén, que era la ciudad para los judíos, allí se encuentra el templo, y esta ciudad era para los paganos. Y Marítima, porque sabemos que los 7 especias o los 7 frutos de la Biblia se transportaban alrededor de todo el mundo, como sigue pasando hoy con la agricultura israelí. ¿Qué población teníamos aquí? Bueno, pues tenemos en el norte a los fenicios, en el norte a los fenicios, tenemos al sur los sidones, tenemos a griegos, tenemos a romanos, tenemos a una población pagana muy grande que se encontraban aquí, y muchos de ellos parte de esta ruta comercial. Entonces, Herodes, para cumplir no solo con sus ciudadanos judíos, reconstruyó Jerusalén, sino que también construyó Cesarea, que pasó a ser la capital de la zona, de esta provincia romana, hasta que llegaron los árabes en el siglo VII. Por lo cual, aquí vemos esta tendencia de Herodes y su construcción y su legado, que nos dejan testimonio de lo que pasa aquí, sino también que después, como vemos, creo que es en Hechos 12, podéis corregirme si me equivoco, en el que Agripa se sube a un podio y empieza a decir la voz de Dios, se da como alardeos de Dios, y ahí Dios, bueno, pues sabiendo que los Herodes tenían una dinastía muy pecadora, decide castigarlo, y exactamente como su abuelo Herodes el Grande, acaba siendo carcomido por gusanos. Esto es alucinante, o sea, todo esto viene aquí. No solo eso también, lo que vemos aquí en la zona del palacio, no solo un lujo brutal por parte de los Herodes, sino que está también aquí la zona administrativa. Y ahí es donde contaremos la historia de Pablo, sus misiones y sus pasos por Cesarea. Cesarea es uno de los escenarios más importantes dentro de Hechos en el Nuevo Testamento. Aquí toman lugar muchísimas cosas de importancia que vamos a desvelar en este vídeo, como es las múltiples visitas de Pablo a Cesarea. Ahora, lo que es interesante es Pablo, después de su camino a Damasco, ver la luz en la que Jesús le dice ¿por qué me persigues?, él de repente se hizo más cristiano que los neocristianos o judeocristianos en ese momento. De hecho, él cuando vuelve a Jerusalén por primera vez, tiene un rebote con Pedro increíble por un poco, bueno, se llama el Concilio de Jerusalén, en el que debaten un poco la teología con respecto a los gentiles. Y es aquí, en este sitio, donde este cambio hasta los gentiles toma lugar. Pero hablaremos de eso en la siguiente toma, cuando vamos a hablar de la visita de Pedro a Cornelio, pero nos vamos a centrarnos en Pablo ahora mismo. Pablo, bueno, pues tiene, cuando vuelve de Damasco, en Jerusalén le quieren dar de palos, porque él era el fariseo de los fariseos, un hebreo de los hebreos, y de repente cambia de equipo y empieza a proclamar la palabra de Jesús. Lo que es interesante, bueno, pues le quieren correr a palos en Jerusalén, y él, pues de camino a Tarso, o viniendo de Tarso, él acaba aquí. Y esto está, creo que en Hechos alrededor del 9. Sabemos que él, bueno, pues tiene sus misiones en las que él introduce la palabra de Jesús a estos pueblos paganos. Tenemos que entender que hasta este momento, o hasta el momento en el que Pedro convierte o bautiza, digamos, a Cornelio,
este seguimiento de Jesús era algo de los judíos, era un movimiento que se creía exclusivo de los judíos. Y con Pedro y con Pablo de repente se expande al mundo de los gentiles, a este mundo pagano, que no entienden necesariamente el monoteísmo. En ese periodo los pueblos romanos tenían un panteón de múltiples dioses. De repente llegaba Pablo con su visión judía del mundo del monoteísmo, es como nosotros como pueblo elegido, de repente aceptando la palabra de Jesús, vosotros los gentiles también podéis ser el pueblo elegido. Esto es, pensándolo en el siglo I, habrá pensado que este señor estaba fatal de la cabeza, pero aún así, por su fe y su insistencia, consiguió implantar, crear estas primeras iglesias. Y gracias a Pablo, pues tenemos esta expansión de la palabra de Jesús en Europa, en Grecia, en Turquía especialmente. Ahora, en una de estas, sabemos que dentro del Imperio Romano, el cristianismo estaba prohibido. Ellos tenían una lista de religiones y decían, bueno, pues ellos cuando invadían o conquistaban un sitio, ¿cuánto tiempo vosotros creéis en vuestro Dios? 1000 años, vale, pues vosotros todo bien. Ahora, nuevas religiones no estaban permitidas y sabemos que en los 3 primeros siglos del cristianismo hubo masacres y persecuciones en contra de los cristianos. Ahora, perseguían a Pablo por decir que Jesús era el rey y el Hijo de Dios. En ese momento a los césares romanos, a los emperadores, se les atribuía pues poderes como los dioses, por lo cual el no aceptar que el emperador era como el Dios supremo, esto era blasfemia absoluta. Y bueno, pues ya sabemos cómo trataban a los blasfemios los romanos, por lo cual lo arrestaron y lo trajeron aquí. Durante 2 años estuvo arrestado. Entonces, bueno, sabemos de varios pasajes en el que él estuvo aquí, Hechos 9, Hechos 21, y vamos a leer Hechos 25, porque donde estamos aquí ahora, esta es la zona administrativa. Tenemos el palacio encima del agua detrás nuestra, pero donde nos encontramos ahora son las ruinas arqueológicas de la zona administrativa. Lo que vemos este agujero aquí detrás es una de las potenciales prisiones. Las prisiones en aquel momento eran agujeros en el suelo, te tiraban allí y bueno, creemos que de todos modos Pablo, cuando lo arrestan, dice llevarme al pretorio. Sabemos que el pretorio es palacio, por lo cual seguramente él como ciudadano romano tenía derechos especiales, pues igual no estaba aquí en el agujero, estaba en otro sitio que vamos a ver en ese momento. Pero sabemos que esta era la zona administrativa y aquí es donde tomó lugar el juicio. Él, por supuesto, andaba batallando no solo con Agripa, pero sino también con Festus y con Félix, que eran los procuradores en ese momento, y vamos a leer Hechos 25 para ver exactamente lo que tomó lugar en este sitio. Entonces, bueno, pues vamos allá. Vamos a leer este Hechos 25, en el que dice así: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vos puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, que corriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque sin algún agravio o alguna digna de muerte
he hecho no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan. Nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Él, como ciudadano romano, tiene el derecho a que ningún mequetrefe entre él y el César lo juzgue. Apeló al César. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. 2 años Pablo estuvo preso aquí y de aquí se lo llevaron a Roma. Esto es increíble, poder leer los pasajes en el sitio donde pasaron. Bienvenidos a la historia bíblica. Quiero comentar aquí también, quiero aprovechar la oportunidad para deciros que a final de enero vamos a hacer un curso de 15 horas sobre el Jerusalén en tiempos de Jesús. Entonces, si estáis interesados, podéis dejarme pues, un comentario con vuestro número o vuestro email o mandarme un WhatsApp directamente. Dejadme que estéis interesados en el curso y os mando toda la información. Pero bueno, en los siguientes vídeos iré dando más información sobre la fecha de comienzo, pero si queréis tener una presuscripción, por favor, avisarme ya de antemano. Estamos ahora en la zona residencial, a pesar de tener el hipódromo aquí detrás, el teatro y la zona administrativa. Esto es, bueno, pues estar cerca del mar. Aquí había pues estos almacenes donde se guardaban estas 7 especias, las 7 frutas de la Biblia, que se encontraban aquí y se exportaban desde aquí a Europa. Ahora, hablamos de las características de las ciudades romanas. Lo que nos falta de ver, bueno, pues es la ciudad en sí. Estamos aquí ahora en el bathhouse, en la sauna, vamos a llamarle, en la que podemos ver todas las características clásicas de un bathhouse o de una sauna o un baño, una casa de baños romana. Es interesante porque aquí encontramos, bueno, pues esta parte de aquí en la que, bueno, pues según la tradición, los soldados romanos se embadurnaban con aceite y jugaban a peleas. Tenemos también en la parte de aquí detrás, bueno, pues están los acueductos que nos enseñan por dónde viene el agua, pero tenemos las 3 salas identificables típicas de una sauna, que viene a ser el caldarium, de caldo, la habitación caliente, tipidarium, la habitación donde está el agua templada, y el frigidarium con el agua fría. Y tiene también, bueno, pues otra de las salas en la que los soldados pues se cambiaban de ropas para quedarse pues igual en calzoncillos, vamos a decir. Vamos a seguir por aquí, porque nos vamos a acercar ahora hacia el Cardo. A lo largo de los últimos 2 años, pues Cesarea ha tenido varias invasiones y ha tenido varias destrucciones, pero nos quedan todavía los rasgos característicos, que vienen siendo el Cardo, la calle principal que va del norte al sur, y el Decumanu del este al oeste. Ahora vamos a pasar por el Cardo. Según la arqueología, las casas de los habitantes, de los residentes de Cesarea, se encontraban en esta zona por aquí. Y esto es súper importante para localizarnos o darnos localización de lo que vamos a leer ahora, que va a ser este momento en el que llaman a Pedro desde Jaffa a órdenes de este centurión que se llamaba Cornelio, que vivía aquí. Como sabemos, Cesarea era pues, el sitio de mayor importancia, sobre todo para los romanos. Los judíos sabemos que están en Jerusalén, ellos allí con su templo gestionando sus cosas, y los paganos aquí. Dentro de los paganos tenemos a los romanos. El centurión vivía en algún sitio. Cesarea obviamente está casi, pues solo 1/3 está excavado. Entonces, bueno, pues no sabemos si la casa es aquí, o a 100 metros para allí, o a 500 metros hacia allí. Pero esto venía siendo pues la zona residencial, en la que va a tomar lugar un evento importantísimo. Y para eso, cómo no, no os voy a contar la historia, vamos a leerla directamente, porque realmente Cesarea está como un poco apartada a nivel iluminación en comparación con Jerusalén. Y leemos así, nos vamos a Hechos, y nos vamos a 10, y nos vamos a ir al versículo 24, en el que sabemos que, bueno, Cornelio, que vivía aquí, llama a Pedro para que venga. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues porque tiene un sueño, una visión, dice, manda 3 soldados a buscar a Pedro. Bueno, pues, versículo 24, Hechos 10,
En el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunido. Y les dijo: «¿Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Entonces Cornelio dijo: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la 9ª hora, mientras oraba en mi casa, posiblemente en algún sitio por aquí, y vi que se puso delante mía un varón con vestido resplandiente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jaffa y haz venir a Simón, que tiene el sobrenombre de Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envíe por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios ha mandado». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifesté, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos él creían recibirían perdón de los pecados por su nombre». Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, y atención a esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esto es aquí, chicos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. O sea, esto es alucinante. Sabemos que en el Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, empiezan a hablar lenguas, ya no son discípulos en este momento, son apóstoles, y ahí empieza la evangelización. ¿Qué pasa aquí? El Espíritu Santo desciende otra vez, pero ya no desciende sobre los discípulos, desciende sobre los gentiles. Este momento crucial es en donde puede decir que Jesús, su mensaje no es solo para los que tienen una visión monoteísta dentro del judaísmo, sino para todos los gentiles. Y bueno, si estáis en casa y no sois judíos, sois gentiles, que sepáis que la tradición cristiana empieza aquí, de alguna manera, en esta descensión del Espíritu Santo hacia los gentiles. Y bueno, pues tenemos aquí el mar, sabemos que hay agua dulce, no tenemos certeza de que hay un mikve por aquí cerca, porque sabemos que es una ciudad bastante pagana, pero básicamente Dios en este sitio acepta a todos los que sigan la palabra de Jesús. Por lo cual, venir aquí a Cesarea y entender este momento súper transgresivo del cristianismo es alucinante. Y como podemos ver leyendo los pasajes de Hechos,
podemos un poco conmemorar que ver en este cardo lo más seguro es que Pedro y Pablo hayan pasado y la presencia del Espíritu Santo se encuentra en este sitio. Es realmente un pasaje alucinante que Cesarea nos deja vivir la Biblia tal y cual como nos cuentan las Escrituras. Así que bueno, ahí estamos. Llevamos todo este vídeo viendo ruinas. ¿Y dónde está este puerto marítimo que era el más grande que existió aquí, esta capital? Pues aquí detrás tenemos lo que nos queda. ¿Cómo se construyó? Pues con cajas y arena volcánica que en contacto con el agua se hacían casi duras como el cemento. Esto a lo largo de los siglos no se mantuvo, sobre todo considerando que desde el siglo VII hasta que llegaron los cruzados en el siglo XI, esto estaba abandonado bajo el dominio de los musulmanes. Pero el legado de Herodes y de Cesarea no se queda ahí. Estas murallas que vemos detrás es el testimonio del rey Luis IX, que dio plata para reforzar esta fortaleza cruzada durante el periodo del reino de los cruzados. Y tenemos detrás también una mezquita. Bueno, pues durante el periodo otomano, a finales de 1800, un grupo musulmán de Bosnia se instaló aquí. A día de hoy están esparcidos debido a la guerra de independencia aquí, pero como podemos ver, gente viene a disfrutar a la playa, gente viene a visitar. Este sitio lleva vivo 2000 años. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, dejaros comentarios. No os olvidéis que si queréis hacer el curso sobre Jerusalén en el periodo de Jesús, dejarme un comentario o mandarme un WhatsApp. Yo os voy a mandar toda la información en los próximos días. Y bueno, con esto y un bizcocho, un besazo grandísimo, queridos. Chao.